Muy Pero buenos días Recording in a progress. todos, a todas. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Le damos la bienvenida a la ministra de Transportes y Telecomunicaciones y a todo su equipo que nos acompaña el día de hoy. También entiendo está Hernán Calderón, que nos va a estar acompañando en la discusión y debate del proyecto de ley sobre endoso de pasajes aéreos, y también los invitados que tenemos para el segundo punto de la tabla de IATA y Achila respectivamente. Si me falta alguien, les pido excusa. La biblioteca entiendo que también está presente, y por supuesto a la Secretaría Ejecutiva, a Luis y a Diego ahí. ¿Tenemos cuenta? Sí, Presidenta, procedo a leerla. En Secretaría se han recibido 10 comunicaciones, todas ellas del presente mes. La primera corresponde a una carta de fecha 1 de abril del presidente ejecutivo de la Asociación de Telefonía Móvil, señor Alfio Ulloa, con la que informa que las empresas asociadas en esa organización han dispuesto la renovación del Plan Solidario de Conectividad, mencionando asimismo los beneficios verificados a la fecha como producto de su implementación. El segundo oficio es una comunicación del 7 de abril del señor Axel Rambaud, fundador del movimiento contra la excesiva velocidad letal Chile, en la que manifiesta la necesidad de que la Comisión debata el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la Ley de Transportes sancionando la organización y participación en carreras no autorizadas de vehículos motorizados y otras conductas que inciden. Se hace presente que el señor Rambaud adjuntó a su comunicación una presentación en la que se analizan elementos relativos al contenido del proyecto. El tercer punto es una petición de fecha 8 de abril del honorable senador Navarro, por medio de la cual solicita que la Comisión discuta durante el presente mes o en el próximo mes de mayo el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley número 18.290 de transporte para aplicar las normas relativas al personal y vehículos de los cuerpos de bomberos y otras emergencias, al personal y vehículos del Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios de la Dirección General de Aeronáutica Civil. A su vez, se han recibido sendos informes de legislación comparada de fecha 1 y 9 de abril de la Biblioteca del Congreso Nacional, en las que se abordan distintas experiencias extranjeras de modelos de transporte público de buses. Particularmente se incluyen los exámenes de los casos de Londres, Singapur, Ciudad de México, Chicago, Barcelona, Bogotá y Estocolmo. En sexto lugar, el oficio número 17, de fecha 12 de abril, del presidente de la presidenta de la Confederación Gremial Nacional de Transporte Escolar de Chile, por medio de la cual expone las dificultades en las que se encuentra el rubro, solicitando que las autoridades competentes adopten medidas de ayuda para el sector. Seguidamente, un oficio signado con el número 8415/2021, de fecha 13 de abril, de la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, señora Gloria Hood, por medio del cual se adjunta copia de la encuesta de satisfacción de usuarios elaborado por la Universidad de Chile, de acuerdo a lo dispuesto por la Comisión en la sesión de fecha 17 de marzo del presente año. Seguidamente,
una solicitud de audiencia de fecha 13 de abril del abogado señor Ignacio Díaz para exponer su planteamiento sobre el proyecto de ley ubicado en el segundo lugar de la tabla. El señor Fuentes funda su petición en la expertise que él tiene sobre la materia. Asimismo, de la misma fecha, una solicitud de audiencia en el curso, del 13 de abril en curso, del presidente del Instituto Chileno de Derecho Aeronáutico, señor Jorge Frey, para exponer su planteamiento sobre el proyecto de ley ubicado en el segundo lugar de la tabla. Y finalmente, el informe de legislación comparado de fecha 14 de abril de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre el endoso de billetes de transporte aéreo y el derecho de retracto. Esa es la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, Luis. Les voy a pedir ahí, porque no los veo a todos. Les quiero proponer a los colegas presentes, porque hay varias solicitudes de audiencia y también solicitudes para colocar en tabla algunos proyectos, como el tema de la velocidad y las carreras de auto, la solicitud que ha hecho el senador Navarro. Entonces les quiero pedir que nos manden durante esta semana, porque esto también es un año, entonces, que para definir cuáles van a ser las prioridades de la comisión, entonces que nos manden los proyectos que para ustedes son prioritarios y que podamos construir las tablas en orden a esa prioridad y ver cuáles son los proyectos que vamos a poder sacar adelante durante este periodo. Entiendo que el informe comparado a la Biblioteca del Congreso Nacional, así como la encuesta de satisfacción de usuarios, también está disponible para los senadores en cada uno de sus correos electrónicos. Así que lo que les propongo es que en materia de prioridades, durante esta semana hagan llegar a la Secretaría aquellos proyectos que a su juicio deberíamos considerar para el trabajo de este año. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Presidenta. Senador Osandón. Una cosa práctica para preguntarle por su intermedio a Diego. Cuando todos estos informes van al senador y a su asesor automáticamente, en el caso mío, Diego, cuando tú me mandas algo, ¿me lo manda al mail institucional o al que uso yo? Al Gmail. Patricia podría responder mejor la consulta. Yo creo que se envía todo lo que yo necesito es que siempre me lo manden al Gmail y con copia todo a Tomás Hughes, por favor. Perfecto, senador. Gracias. Gracias, senador. Es que adoptemos como acuerdo que se envíe todo con copia a los asesores, por favor. Muchas gracias. Entonces vamos a continuar con la tabla para el día de hoy. Tenemos en primer punto de la tabla continuar con el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional, originado moción de los honorables senadores Francisco Chaguán, senadora Carolina Goich y señores Juan Pablo Letelier, Jorge Pizarro y Alejandro Navarro, que suspende la inscripción de vehículos en el Registro Nacional de Transporte Remunerado de Escolares. Ahí ya hemos terminado con el periodo de audiencia y este es un tema que espero podamos ya ir resolviendo, porque las organizaciones, algunas que expusieron también, finalmente señalaron que no estaban de acuerdo con esta suspensión y entiendo que otras sí. Entonces, que podamos ahí llegar a un acuerdo y ver qué hacemos con este proyecto de ley. No sé si podemos... Sí. Senador García Huidobro y luego ministra. Sí, una consulta. ¿Cuándo vence el plazo para indicaciones de ese proyecto? ¿Diego? Sí, está discutiéndose en general y en particular acá en la comisión. No hay plazo para ese efecto, por ende, senador García Huidobro. Ya, muy bien, gracias. Ministra, ¿había solicitado la palabra? Y solamente para comentar que nosotros hemos seguido conversando con las organizaciones
especialmente con la más representativa. Y en realidad no recogemos que haya mucho entusiasmo por ir avanzando en esta misma línea. Ellos prefieren más bien la forma en que están funcionando otros beneficios que les permiten flexibilizar su trabajo antes que limitar la posibilidad de acceder a la industria, que además es libre ahora. Así que creo que uno, no sé, tal vez podríamos revisar la forma en que está planteado, pero no recogemos de las propias organizaciones respaldo a esta iniciativa. Muchas gracias, ministra. Se ofrece la palabra Juan Carlos González y el senador Letelier. Presidenta, solamente para informar que ayer en la Comisión de Transporte de la Cámara fueron los dirigentes de Anetechi y de Confetetuch, algo así, y manifestaron su opinión contraria al proyecto, o sea, como previendo que pudiera pasar a un segundo trámite, pidieron audiencia y lo plantearon ya en la Comisión de Transporte de la Cámara. Es solo como un dato informativo. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Senador Letelier. Presidente, yo entiendo, hay una cosa independiente de la coyuntura donde la ministra siempre ha sostenido que no le gusta este tipo de normas. Y yo lo entiendo plenamente. Tenemos un matiz. Quizás a ella no le gustaría que existiera el congelamiento del registro de los taxis colectivos tampoco. Pero entiendo que es una discusión legítima. Sobre este aspecto puntual, yo entendí que buscamos una solución salomónica para tratar de irnos por el amplio camino del medio, y es aprobar un proyecto, una suspensión un año mientras estemos en la pandemia, y propongo que podamos avanzar en ese camino para no tensionarnos en la otra discusión, y no va a generar dificultades si es un tiempo limitado, que entiendo que lo planteaba la ministra Justi, lo ponemos en el marco de la pandemia, no como una norma permanente, y permite una salida, puede decir, salomónica. Pero no sé si la ministra estaría de acuerdo, porque en ese contexto podemos tramitarlo rápido, damos una señal de protección de un sector en un periodo complejo. Se entiende que esto, el próximo año es cuando se va a normalizar su funcionamiento. Gracias, senador Letelier. A mí me parece que un año es razonable porque tenemos que resolverlo en general y en particular. Ministra, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Yo estoy de acuerdo con el senador Letelier, incluso en los desacuerdos. Y sí creo que una extensión de un año es algo perfectamente explicable y justificable por la situación actual. Es algo que hemos hecho en otros casos, que es postergar, por ejemplo, plazos de vencimientos, en fin, para facilitar el funcionamiento y la recuperación de este sector que ha sido muy duramente afectado. Creemos que un año es razonable, extensiones mayores, no, porque tienen algunas implicancias de seguridad, que son también obligación nuestra proteger. Pero una extensión de un año de la vigencia de la operación de los vehículos, creo que es posible respaldar, y yo creo que eso está de acuerdo también con la expectativa de los gremios. Se ofrece la palabra a los colegas, si no, yo lo colocaría en votación. ¿En general? Es que es en general y en particular. Lo que podemos no sé es que presentar el texto que hay. Veamos el texto, senador, y de ahí vemos si hay que hacer modificaciones. Senadora, si me permite, proyecto el texto, nosotros se nos había pedido como Secretaría efectuar alguna propuesta al respecto de 2 puntos, el plazo más acotado y la reserva de cupo, mención que apareció también en el debate, así que hicimos una propuesta en ese sentido, presidente. ¿Puedes leerla, por favor? Gracias. Sí. Está con pantalla ahora. No sé si se puede ver, senadores. Aún no, ahí sí. Ahí sí. La propuesta está ubicada en la tercera columna. No sé, presidenta, si la paso a leer. Por favor.
El proyecto de ley que haría así, tercera columna, incorpórase la ley 19.831 que creó el Registro Nacional de Servicio de Transporte Remunerado Escolares, el siguiente artículo segundo transitorio. Suspéndase por el plazo de 1 año la inscripción de vehículos en el Registro Nacional de Servicio de Transporte Remunerado de Escolares. Sin perjuicio de lo anterior, aquellos transportistas que durante los últimos 18 meses hayan transferido a título oneroso sus vehículos registrados, podrán inscribir los que adquieran durante la suspensión, cumpliendo con las exigencias legales y reglamentarias para ello. Con todo, este derecho solo se extenderá respecto del mismo número de vehículos enajenados previamente por el transportista. Los plazos contemplados en este artículo se contarán a partir de la publicación de la presente ley. Don, una Gracias. consulta al respecto. Sí, senador García Huidobro, luego el senador Letelier. Sí, me parece bien. Senador García El problema es que no solamente a título oneroso, cuando hay personas que fallecen y está justamente los herederos, eso no va a título oneroso, así que yo trataría de que fuera un poco más amplio, no sé si les parece. Presidenta. Sí, gracias, senador García Huidobro. Está el senador Letelier y luego el senador Navarro. Mira, yo solo quería, me parece bien como lógica, podemos precisar el tema de los que enajenaron. Pero entiendo que la ministra lo que planteaba, que es, además de la posibilidad de la suspensión del plazo de inscripción de 1 año, extenderle la antigüedad a los vehículos 1 año. Entonces, quiero ver si es que le entendí bien a la ministra. Yo creo que lo acotamos en los dos sentidos y podemos cerrar y despachar hoy. Presidenta. Gracias, senador Letelier. Senador Navarro. Gracias, Presidenta. Primero, respecto del cierre del registro, la verdad es que tiene todo un sentido de protección para un gremio que ha estado muy golpeado y que sufre un fenómeno preocupante, que es la industrialización. Es decir, empresas con más de 500 máquinas, estableciendo un golpe muy duro a las pymes, a las familias que habían hecho esto, de esta tarea que el gobierno se niega a reconocer como transporte privado público, abandonando 1 millón de niños. Entonces, yo digo, ¿cuál es la oposición a que sean 3 años de congelamiento? Porque la pandemia va a tener un efecto a lo menos de 3 años. El año 2020, el ministro de Educación, porfiado, le dijimos que no iban a haber clases, no hubo. El 2021 quiso llevar a los estudiantes a clases, nuevamente no hay clases. Y el 2022 no se sabe. Entonces, ese plazo de 1 año, yo solo lo asocio al interés de que los grandes sigan comprando para tener estas 500, 400 máquinas como ocurre en Temuco, ahí está cuando pasa con la carretera, que son grandes empresarios que quieren entrar a este rubro. Entonces hay una contradicción entre lo que nos propone la ministra y su negativa a declarar el transporte privado de escolares también un transporte público como el transporte mayor para acceder a los subsidios, por ejemplo del FAR, salvo que consideren que los niños no son pasajeros o son pasajeros de segunda clase. Entonces, primera contradicción respecto de 1 año. La pandemia, ministra y estimados colegas, no dura 1 año. La pandemia ya lleva 1 año y medio y va para 3 años. Y creo que la cifra de la protección tiene que dar cuenta de protegerlo durante la pandemia para evitar que inescrupulosos, oportunistas, sinvergüenza, quieran comprarle barato cuando las acciones están a la baja y luego tener el capital de la inscripción. Cerrar la inscripción es lo más adecuado para proteger el rubro y regularlo. Yo invito a la ministra a regular el transporte escolar, más de lo que está, todo lo que usted quiera, pero no permitir que en esta situación de drama económico muchos estén impelidos a vender y hay quienes estén comprando vehículos para tener grandes flotas, liquidando a los pequeños. Lo segundo, respecto a la antigüedad, todo indica, bajo el mismo criterio, de que el número de años de extensión tiene que ser igual al número de años que dura la pandemia. Se ofrece 1 año y vamos a completar 2 años en donde este sector pequeño, los pequeños, no han tenido ingresos. Entonces, le ofrecemos 1 año cuando han estado paralizados ya por 2. Por lo tanto, no han tenido ingresos para renovarse. Mi opinión es que la extensión respecto de alargar la vida útil de los vehículos tiene que ser igual a los años de pandemia, que a lo menos son 2, 2020-2021. Yo planteaba 3, porque esto va a ser de larga recuperación,
y preferiría una ley que los protegiera incluso durante un año libre para recuperarse, para renovar sus máquinas, sin la guillotina encima de que van a perder el cupo si no renuevan su máquina, porque eso los somete a una tensión económica muy compleja. No han tenido subsidio como lo tienen el transporte mayor, 1.250.000 pesos, 1.008.000 por adultos mayores, y todo tipo de subsidio que tiene el transporte mayor, el cual no comparte con los conductores, por cierto. Entonces, Presidenta, yo quiero insistir en los 2 años al menos del cierre del registro y en 3 años respecto de aplazar la vida útil de los vehículos, porque además, como no están funcionando, comillas, tienen menos desgaste. Es decir, tienen la misma seguridad y el mismo desgaste que tenían a diciembre del 2019, porque la inmensa mayoría de ellos no ha logrado ni pasarse a transportar desde los municipios, que se demoran en pagarle. Yo me atrevería a decir que no más del 30% del transporte escolar ha estado sujeto a una alternativa de delivery o transporte de otro tipo, de personal de salud, que han tenido serios problemas para que les paguen a tiempo, y el otro 70% ha permanecido sin mover sus máquinas, y por lo tanto se encuentran, comillas, con el desgaste anual paralizado. Creo que hacer leyes a pedacitos para que el próximo año tengamos que hacer la nueva ley instala un elemento complejo, porque en otros ámbitos se nos pide mayor flexibilidad, pero en este paradojalmente se nos pide mucha rigurosidad, mucha rigurosidad. Insisto en los 2 años de cierre del parque para que no ingresen y los protegemos. Y la pregunta que yo me hago en el primer punto, ministra, ¿cuántos vehículos escolares entonces debe tener el transporte escolar para que se cierre el parque y no se produzca la ley de la selva? Es decir, de que ingrese todo el que quiere, como pasó con la educación pública, que tenían colegios con toda la dignidad de los carniceros, con toda la dignidad de todas las profesiones, que cualquier ciudadano podía tener un colegio. Yo creo que en esta materia la regulación va a pasar necesariamente por establecer un cierre del parque automotriz, como ocurre con el transporte mayor, como ocurre con los taxis colectivos y como ocurre con los taxis básicos. No veo ninguna opinión, argumento de peso para tener un tratamiento diferenciado, y el argumento que realmente me causa molestia es que digan que van a capitalizar el cupo. O sea, no tuvimos la misma consideración cuando permitimos que lo capitalizaran los taxis colectivos, los taxis, el transporte mayor de los taxibuses, pero sí, en el transporte escolar decimos que es peligroso, o es malo, o es complejo que puedan capitalizar el cupo. No entiendo la lógica de aplicarle un criterio y uno diferente a los otros. Por tanto, Presidenta, comparto el tema de la reincorporación o la recompra que puedan hacer de los que debieron vender. No tengo la cifra de cuántos son, pero insisto en la materia de duración de los años, y me gustaría escuchar fundamentos de los senadores que plantean esta reducción a 1 año, que yo considero un tanto mezquina, egoísta, y también principalmente de la ministra. Principalmente la ministra, porque entiendo que el senador Letelier y usted misma han hecho esfuerzo por consensuar. Pero yo siempre he dicho que el tema de los consensos está un poquito agotado. Por eso que llegamos al 18 de octubre. O sea, entonces, esto de consensuar es siempre renunciar. Y yo no estoy dispuesto a renunciar a la defensa del transporte escolar, y me llama la atención de las 2 organizaciones nacionales de transporte escolar respecto al tema del cierre del ingreso. No he tenido posibilidad de conversar con ellos, sí con la señora Rosa, que tampoco logran comprender por qué las otras asociaciones había La ministra pide la la palabra el palabra. senador Chaguán, senador Letelier y senador Osandón. Senador Chaguán tiene la palabra. Había Sí, pedido la palabra a la ministra. Pero No, puedo la esperar a ministra. las otras Ministra, por opiniones y favor. después doy mis comentarios. Gracias. Ministra, la ministra es la clave en Senador esto, ella tiene el Chaguán. poder. El poder la tiene la ministra. Vamos a Después de escuchar todo al lo que habló senador Chaguán. Navarro, se acabó la Bueno. sesión. bueno, muy corto. Simplemente lo que nos inspiró para justamente presentar este proyecto de ley decía relación justamente con las dificultades que han tenido justamente los transportistas escolares.
y han tenido distintas dificultades, no solamente respecto de la posibilidad de extender el uso de su vehículo, que era el primer tema, y para ello buscamos una fórmula de un congelamiento de la inscripción. Segundo, ha tenido también dificultades para el pago justamente de los bonos, que también es un tema complejo debido a que hoy día tenemos un registro. Si es que hay un registro de algún gremio, es justamente respecto del transporte escolar, pero aún así han habido dificultades para el pago de los bonos, como ha ocurrido con los taxis colectivos y demás, y por tanto ahí nosotros queremos insistirle a la ministra respecto al proyecto que está en tabla en el Senado, que busca establecer un registro de conductores profesionales que sería útil justamente para sacar adelante aquello, y también el registro del transporte de carga, que son los dos temas que están hoy día, proyectos que están listos para vista en la sala y que no han tenido la urgencia del legislativo. Tercero, dice relación también con ponerse de acuerdo respecto de cuánto el plazo. Yo efectivamente creo que el plazo de un año es un plazo exiguo. Me habría gustado efectivamente que hubiese sido un plazo mayor para los efectos de poder suspender por una parte la inscripción, y segundo, por el mismo periodo de tiempo poder prolongar la vida útil del vehículo. Y por supuesto, ministra, este es un gremio que la ha pasado muy mal. Están la mayoría de los gremios, los que son pequeños empresarios, quebrados porque finalmente no tienen la posibilidad de hacer rendir sus vehículos. Se han dedicado a otras materias, desde delivery a otras cosas, pero en definitiva no han podido, poder sacarle rendimiento al vehículo, y con cuotas por pagar. Entonces la situación es bastante compleja. También, respecto a lo que planteaba, creo que el senador Letelier, respecto de cómo han sido transferidos esos vehículos, algunos por sucesión por causa de muerte, otros a título oneroso, y por tanto también debiéramos tratar de considerarlo. Ojalá podamos llegar a un acuerdo en esta misma comisión para poder sacarlo adelante. Gracias, ministro. Muchas gracias, senador Chaguán. Senador Letelier tenía la palabra, luego el senador Osandón. No, espero la opinión de la ministra. Yo creo que estamos cerca de un acuerdo. Senador Osandón. Presidenta, por su intermedio, decirle al senador Navarro que siempre en las apologías que él hace son los buenos y los malos. ¿Ah? Él es de los buenos siempre, y todos los otros que pueden opinar distinto somos malos. ¿Ah? Y la verdad es que aquí hay cosas que son bien absurdas. Primero, yo no sé en qué va a ayudar a los transportistas el cierre del parque. Yo no he conocido a ninguna persona que quiera hacer y comprarse un furgón para transportar escolares que no están. O sea, perdónenme, ¿quién va a meterse al negocio hoy día si los colegios están cerrados y como el mismo doctor Navarro dice que la pandemia va a seguir? Entonces, por comprar en verde. ¿De qué estamos hablando? Yo no lo interrumpí nunca, señor Maduro. ¿Ah? Así que seamos respetuosos. Mira, aquí esta cuestión es un absurdo. Lo que los transportistas necesitan es su antigüedad. Ese es el tema de sus máquinas, no tener que renovarlas, pero pensar que va a haber hoy día competencia. Si ustedes cierran el parque por 3 años, lo que van a lograr es que a la gente más modesta, que también está sin pega y que también le van a subir los costos, pues, y va a subir el pasaje cuando partan las clases. Entonces, yo no sé en qué ayuda esto, qué lógica tiene este proyecto. Yo sí estoy de acuerdo en que si lo quieren hacer un año, pero la lógica es cuánto vamos a atrasar en forma responsable la antigüedad de las máquinas, porque además veo que el senador Navarro es mecánico y sabe del desgaste, etcétera. Si aquí el tema es súper claro, esto pasa por revisión técnica estricta, una revisión técnica estricta. Y cuando él habla de los colegios y de todo esto de la privatización, el gran problema de los colegios, para que usted sepa, senador Navarro, porque yo estuve administrando más de 40 colegios al mismo tiempo, era que los colegios particulares subvencionados, la mayoría, por lo menos en mi zona, eran de profesores. Y el pecado era que jamás fueron fiscalizados y terminaron carniceros, es cierto, conozco hasta un futbolista que tenía un colegio, pero el pecado era que nunca fueron fiscalizados para que hicieran la pega. Esto pasa lo mismo. Si nosotros logramos que se
amplíe la antigüedad de las máquinas, porque eso es lo que realmente les interesa a ellos, y existe un sistema que vamos a tener que revisar porque anda muy mal, de plantas de revisión técnica estrictas que mantengan, ¿no es cierto?, la calidad de esos vehículos para la seguridad de los niños, esto funciona. Entonces, yo lo que no entiendo, en resumen, es en qué ayuda a los transportistas el cierre del registro y por qué no se le da la verdadera importancia a ver cómo ayudamos a que no tengan que renovar sus máquinas, porque hoy día nadie tendría que estar loco para una persona pensar en hacer un negocio de transporte escolar de niños cuando no hay niños. Gracias, presidente. Presidenta, tiene su micrófono cerrado. Gracias, senador Osandón. Tiene la palabra, ministra. Gracias. Gracias, presidenta. Quisiera ir a aclarar algunos de los puntos y de las menciones que se han hecho. En realidad, el tratamiento del transporte escolar ha sido siempre un transporte privado, financiado por los padres para traslado especial de los hijos, considerando que en el transporte público existen beneficios. Los escolares pagan 33% del equivalente a tarifa adulta, eso en todo Chile. Además, la básica no paga. Y fuera de eso, en las zonas aisladas tenemos más de 1.000 servicios subsidiados gratuitos de transporte rural y transporte escolar. Así que hay una buena cobertura para que los niños se puedan movilizar financiados con subsidios del Estado. Entonces queda esta alternativa como una alternativa privada de padres que contratan servicios especiales por razones particulares. Y ellos tienen un rol importante y por eso también existe un registro de los conductores, de los vehículos, pero también de los conductores. Y eso quería contarle también al senador Chaguán, que nosotros estamos de acuerdo con el registro de conductores profesionales. Tengo que decir que eso sí, en varias de las categorías ya están en el ministerio. Y particularmente en este caso, el registro existe además por filtros judiciales. Porque si hay, por ejemplo, conductores que han tenido algún caso de abuso sexual, eso hay que filtrarlo y no están permitidos para trabajar con niños. Así que ese es uno de los registros que ya está y nos permite mantener bastante controlado este sector. También tienen una vigencia distinta. Yo tengo que decir que me refería principalmente a aumentar el año de vigencia, porque eso les permite tener un año más de funcionamiento, con condiciones, por supuesto, de revisiones técnicas, pero un año más de funcionamiento en el que podrían recuperarse. El plazo se puede revisar, nadie sabe qué va a pasar de aquí a un año, y puede ser que en un año ya no haya problema y están los niños moviéndose, o que tengamos que extender. Ellos han tenido desde muy temprano el año pasado, flexibilizamos la posibilidad de que pudieran dar otros servicios. Y además están integrados en el bono transportistas, tanto el año pasado como este año, y en el acceso a créditos para transportistas también, el préstamo especial sectorial. Así que es un sector en el que hemos puesto bastante preocupación, y recogiendo la opinión de los propios interesados, vemos que ellos no ven un beneficio en este congelamiento de su mercado, que funciona bastante bien. Y hay un buen equilibrio en la cantidad de personas que opera. Ellos han seguido desarrollándose. No ven el beneficio en eso. Ellos necesitan trabajar más que congelar el mercado, y porque la capitalización, en cuanto aparece competencia, desaparece. Y es lo que pasó, por ejemplo, con los taxis, que tenían efectivamente una capitalización porque vendían el auto más caro cuando el mercado estaba cerrado, pero aparecen las plataformas y eso se diluyó porque aparecen competencia. Entonces tampoco tenemos cómo controlar que haya una restricción que genere esas dinámicas por la situación que estamos atravesando ahora. Y el objetivo de ello no es capitalizar el cupo, por lo menos de los representativos más grandes del país, con los que nosotros nos hemos entrevistado. Así que creo que si bien hay grupos de interés que han planteado
esta necesidad no es la que nosotros recogemos de la mayoría de los que están registrados en el ministerio y que funcionan con asociaciones representativas de todo el país. Me parece que es importante considerar la opinión de ellos también. Así que, como digo, la postura nuestra es que estamos favorables y este año yo lo entiendo más bien como una extensión del plazo de vigencia por un año y, por supuesto, mantener el énfasis en favorecer con ayudas y beneficios a este sector hasta que pueda recuperarse y en ese año adicional tenga una opción también de funcionamiento. Así que en eso yo creo que estamos de acuerdo con el planteamiento del senador Letelier, que apunta a una flexibilización transitoria y tendremos que revisarla cuando veamos cómo está el contexto de aquí a que se cumpla el plazo, un poco antes de que se cumpla ese plazo. Esos son los comentarios. Muchas gracias, ministra. Senador Letelier. Mire, yo entiendo que hay voluntad de tener una suspensión durante un periodo de tiempo. Yo planteaba un año para facilitar de que causáramos, entiendo la aprehensión del senador Navarro, pero si las condiciones son complejas el próximo año se puede volver a discutir, no cierra esa puerta. Y respecto a la antigüedad del vehículo, yo entiendo que la ministra está dispuesta a abrirlo un año también, quizás la entendí mal, pero digo, si esos parámetros existen, la podamos pedir a la Secretaría que nos prepare un texto para firmar las dos y que podamos quizás de aquí al final de la sesión despachar, aprobarlo por cierto en general y buscar una solución. Yo creo que de lo que se trata es dar una señal. Estamos hablando de miles de familias que están muy angustiadas. Es cierto, van a recibir bonos de transportistas, ahora eso es bueno, pero bueno que se sientan acompañados en este periodo tan duro que tienen tantas familias. Son trabajadores por cuenta propia y son los que se sienten más solos. Solo diría eso, si tenemos un año para cada cosa y permitimos que los que vendieran encuentren una forma de poder adecuar el traspaso, se les excluye a ellos de no poder reemplazar sus vehículos. Entiendo que no hay ninguna dificultad. Si no alcanzamos a hacerlo hoy, que la Secretaría puede hablar con los asesores del Ministerio y los vemos a principio de la próxima sesión. Gracias, senador Letelier. Ministra. Sí, un comentario solamente, que no perdamos de vista que hay una posibilidad que ha funcionado bien con problemas operativos que esperamos que este año funcione mucho mejor porque hay un cambio en la plataforma, pero el único bono sectorial es de transportistas. Y si nosotros cerramos eso, vamos a estar cortando la posibilidad de que algunas personas entren por la vía del bono transporte. Por eso es que también el registro, congelar ese registro de transporte significa limitar la cantidad de personas que tendrían acceso a este beneficio que fue definido especialmente para este sector, para que lo tengamos en cuenta. Por eso es que nuestra opción es más bien permitir que operen un año más que cerrar el parque por un año, que nos parece que no es un buen precedente porque no es la forma de resolver el problema que es más acuciante para ellos, que es poder funcionar y seguir trabajando. Gracias, ministra. Colegas, yo les propongo pedirle a la Secretaría, por interno también ya lo he solicitado, que nos haga una propuesta que recoja los puntos que se han planteado. Veamos si lo podemos tener para el final de la sesión, si no ponerlo en votación para la próxima semana. ¿Hay acuerdo? Bien, me parece que fruto de un acuerdo, bien. Próximo año insistiremos, los que estén en el Parlamento, les traspasamos la pega. Senador Sandón, que le gusta trabajar mucho estos temas. Pero usted no va a estar, compañero. Pues, pero estaré bien representado, compañero. Va a estar, se va para la casa. Yo lo voy a ir a buscar. Jamás para la casa. Solo el pueblo me puede jubilar. Ya lo fue a ver cuando está ahí complicado de salud. Así que lo voy a ir a buscar sin duda. No sé qué piensan de la casa, se va para otro lado. Ya, colega.
Entonces vamos a adoptar ese acuerdo, ministra. No, quería pedirle la palabra, es que Juan Carlos González quiere hacer un comentario también. Le vamos a entregar la palabra a Juan Carlos González. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio a los miembros. Hay un elemento que creo que también es necesario considerar y que también se presente, que este mercado funciona también por la confianza que construyen los papás con una determinada tía, ¿no? La que lleva el vehículo. Entonces, cuando estas personas por algún motivo dejan de prestar el servicio, es complejo reemplazarlo porque ya conoce a la persona, en fin, y por lo tanto ahí se pueden generar soluciones. A veces otro apoderado del mismo curso, quien se inscribe como transportista escolar porque ya lo conocen, y por lo tanto ahí es fácil traspasar ese público. Por lo tanto, un cierre de este mercado también afecta a ese tipo de flexibilidades que operan en este día, en este mercado. Yo creo que eso también lo deberán tener en consideración. Por lo tanto, la propuesta del Ministerio en este caso más bien es no cerrar el parque y sí darle el año de antigüedad a los vehículos. Gracias, Juan Carlos. Senador García Huidobro. Para que pasemos a la... Es razonable lo que plantea Juan Carlos en el sentido que debiéramos dejar, si es posible, Diego, redactar de alguna manera lo que él ha planteado, porque podríamos estar dejando a padres y apoderados que se ponen, muchas veces ellos hacen turno, etcétera, en esto. Así que si pudiéramos evaluar la posibilidad de dejarlo explícito. Le vamos a encargar entonces a la Secretaría que haga la propuesta, que la comparta con los senadores y los asesores, y también lo vemos con el Ejecutivo. Yo lo colocaría en esta circunstancia, no sé si vamos a poder hacerlo al final de la sesión, sino al inicio de la próxima. ¿Ok? Yo le pido a la ministra que, como estamos tratando de construir acuerdos, Presidenta, ¿sí? Vamos con los dos temas acotados. Si nos vamos por el gallito, nos vamos a demorar más. Yo entiendo la reflexión de Juan Carlos, entiendo que esta es una industria que depende mucho de la confianza, pero el suspender el registro y el prorrogar un año en el contexto actual no va a generar las distorsiones que le inquietan a la ministra, y creo que podemos dar una señal de protección. Lo pediría así para que no tratemos de imponernos convicciones uno al otro que no compartimos. Yo entiendo que es el espíritu. Sí, gracias, senador Letelier. Ministra. Sí, Presidenta, tal vez lo que podemos hacer es tener algunas condiciones que tendrían que cumplirse para resguardar el interés de los padres principalmente. Sí. Y eso tal vez nos dé una flexibilidad. Ya. Sin un cierre total, sino dejar la posibilidad de que haya circunstancias que se consideren o acreditaciones o algún tipo de mecanismo que le dé espacio a este tipo de situaciones que tenemos que mantener presentes. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, habiendo acuerdo en esa materia para la redacción de un nuevo texto y ponerlo en votación la próxima semana, vamos a pasar al punto 2 de la tabla, por favor, Luis. Punto 2 de la tabla es endoso. Es continuar con el... Está en la pantalla igual. Sí. Continuar con el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional. Sobre endoso o transferencia del pasaje de transporte aéreo del titular a un tercero. Ese es el segundo punto de la tabla. Muchas gracias, Luis.
Entiendo que a este punto están invitados el presidente de la Asociación Chilena de Líneas Aéreas, ACHILA, AG, y el señor José Ignacio Duñac, y el representante de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, señor Alejandro Muñoz. Les damos la bienvenida y comenzamos con ACHILA, por favor. ¿Quién va a exponer? Buenos días. Muy buenos días, no lo había visto, Rodrigo, bienvenido. Muy buenos días, señora presidenta. ¿Es posible que en estas exposiciones que efectuaremos las dos asociaciones de línea aérea exponga primero IATA, que va a dar una perspectiva internacional y más genérica, para después exponer yo con la realidad nacional? Ni un problema, le damos la palabra a IATA entonces. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos los honorables senadores. ¿Se me permite compartir una presentación? Por supuesto. Perfecto, ya mismo la estoy compartiendo. Por favor, me confirman si la están viendo en la pantalla. Perfecto. Perfecto, señora presidenta. Muy buenos días a todos nuevamente. Mi nombre es Alejandro Muñoz. Y representó a la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, agradeciendo además la posibilidad de participar en esta sesión de la Honorable Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, además muy gratamente sorprendido por la cantidad de discusiones y de el nivel de discusión que se ha presentado, habiendo además participado en otro tipo de ejercicios similares en otros países. Primero que todo quiero agradecer y resaltar el nivel de profundidad que he visto en estas discusiones. Para nosotros, además, participar en estos ejercicios es muy importante y resaltamos la apertura de esta comisión y de sus miembros para permitir presentar nuestros comentarios. En este sentido, queremos empezar por manifestar que coincidimos con el gobierno nacional, agradeciendo además la presencia de la ministra Hood también, basados además en su intervención pasada, frente al buen trabajo de la Cámara de Diputados en el estudio de la propuesta de ley, especialmente con respecto al retracto. Por ello consideramos importante resaltar nuestro compromiso para buscar soluciones en materia del endoso que generen un balance entre la protección al usuario y la competitividad económica de la industria, que no afecten la oferta actual de servicios que tienen hoy en día Chile, y que a través de la presentación que pretendo hacer se va a mostrar el buen nivel y la competitividad que tiene Chile hoy en día. Además, estamos listos para apoyar cualquier posibilidad que permita eliminar cualquier afectación al acceso de servicios económicos para los consumidores chilenos. Y por último, obviamente, que todo esto se mantenga dentro de los estándares y buenas prácticas internacionales. De tal forma que quisiera iniciar nuestra intervención especialmente haciendo un análisis de las experiencias internacionales que hemos tenido o que hemos evidenciado, eligiendo solamente 6 jurisdicciones. Estas 6 jurisdicciones se eligieron porque pues, Estados Unidos y Europa o la Unión Europea pues, son uno de los principales mercados del mundo y obviamente con los que conecta Chile, pero además 4 jurisdicciones adicionales que son posiblemente los principales competidores de Chile en la región. Como vemos en materia de retracto, todos los países que lo incluyeron en sus legislaciones lo hicieron solamente permitiéndolo hasta máximo 48 horas posteriores a la compra. Por eso creemos que la modificación que hizo la Cámara de Diputados es acorde a lo que vemos en otros países como en Estados Unidos y Brasil, y representa una buena solución para permitir a los pasajeros retractarse de sus compras, pero adicionalmente afectando de la menor manera posible la operación y la planeación de las aerolíneas. Sin embargo, frente al endoso y tal cual está hoy en día el proyecto de ley en comento, como vemos, solamente Perú permite expresamente la transferencia de boletos. Esto no quiere decir que en los otros países en donde expresamente se está regulando la situación y que posiblemente está diciendo que no está permitido, no hayan habido discusiones como las que se han presentado, como las que se están presentando hoy en día en esta comisión. Por el contrario, por ejemplo, en Brasil, cuando se estaba discutiendo la resolución 400, que hoy en día terminó en que el pasaje es personal intransferible, inicialmente algunos congresistas o algunos legisladores solicitaban que los pasajes aéreos
se pudieran transferir luego de un tiempo posterior a la compra y con algunas condiciones. Sin embargo, también consideraron los grandes riesgos asociados a esta situación y que esos riesgos podían ser incluso más altos que los posibles beneficios que se le creaban a favor del pasajero. Vamos a ver un poco más adelante cuáles son esos riesgos, pero sin duda alguna ellos tomaron en cuenta tanto la posibilidad de que se generen algunos límites a la seguridad del vuelo, que se genere un peligro inminente de creación de un mercado secundario, que yo sé que ustedes ya lo han tenido en cuenta, y claramente la posibilidad de incumplir acuerdos internacionales. De manera que esta es como una foto de lo que vemos hoy en día en el mundo y en la región. Tenemos otros ejemplos que vamos a desarrollar más adelante, pero lo que quería era mostrar un poco el estado actual en la región especialmente. Respecto al incumplimiento de posibles de los compromisos internacionales, acá queremos referirnos de hacer primero un llamado a que Chile siempre ha sido un precursor y un abanderado en la promoción de la liberalización de las restricciones aéreas en la región y en el mundo, promoviendo siempre y siendo el primero además para que haya cielos abiertos en la región y que se celebren cielos abiertos entre Chile con los países que han celebrado acuerdos bilaterales. Por tal motivo, también consideramos que eso ha generado que Chile hoy en día es un país muy atractivo para los inversionistas extranjeros. Ha llegado nuevas aerolíneas, tienen más oferta de servicios y esto obviamente también pues porque tienen unas condiciones dentro de los contratos o dentro de los acuerdos de servicios aéreos que les permiten ofrecer una mayor libertad, una mejor forma de ofrecer servicios para las aerolíneas internacionales que operan en el país gracias a los acuerdos bilaterales y por tal motivo incluir condiciones dentro de las tarifas o dentro de los contratos de transporte, como lo es el endoso, un retracto diferente al contemplado hoy en día, podría llegar a implicar una ruptura en la cláusula de libertad tarifaria que están incluidos en estos acuerdos celebrados por Chile. De tal forma que también podría incurrir, obviamente, en un incumplimiento de compromisos internacionales, que no es lo ideal. Pero entrando también ya en materia con respecto al endoso, creemos que hay unos riesgos que evidentemente son para las aerolíneas, pero más que todo el endoso tiene una afectación grave a los usuarios del servicio. La primera afectación es que se va a crear, no podemos decir con certeza que se va a crear un mercado secundario, pero claramente hay un alto riesgo de que este mismo se cree, y lo cual conllevaría a que se cree todo un mercado de reventa de boletos. Como en todos los otros mercados, lo que implica la reventa de boletos es que los precios ofrecidos al público van a subir y claramente eso va a afectar más que, como decía, a las aerolíneas, a los pasajeros y a la oferta económica de servicios para ellos. Creemos entonces que la manera en que se propone el endose hoy en día en el proyecto de ley no elimina el riesgo del mercado secundario. Y ese mercado secundario además crea un riesgo adicional y es la posibilidad de fraude. Es imposible que ahora las aerolíneas controlen o las agencias de viajes controlen la emisión de tiquetes, emiten un tiquete y ese tiquete puede ser transferido y de alguna manera esas personas pueden aprovecharse de esa situación, comenzar a emitir tiquetes que no están respaldados en un contrato de transporte y comienzan a generar problemas, obviamente afectaciones para los pasajeros, que en definitiva es un riesgo alto y que claramente los va a afectar directamente. Y por último, y ya relacionados o en relación con las afectaciones que se pueden presentar a las aerolíneas, pues claramente hoy en día las aerolíneas cuentan con una libertad comercial y que esa libertad comercial les permite ofrecer muchísimos servicios, muchísimas diferentes tarifas y muchos servicios asociados a esas tarifas. En ese sentido, si se incluyen este tipo de derechos, van a limitar la posibilidad de ofrecer estos servicios en condiciones económicas y claramente va a tener un efecto en la oferta y en la demanda que se va a presentar en el mercado de los servicios de transporte aéreo. Esta misma discusión se dio también en otros países en Europa, especialmente Bélgica y Alemania, que consideraron la posibilidad de transferencia libre de tiquetes o de boletos, perdón, en definitiva, consideraron que los beneficios eran menores que los riesgos. Y dado que se creaba la posibilidad de generar un mercado secundario y una posibilidad de fraude en contra de los pasajeros, decidieron dejarlo a libertad de las aerolíneas, y es decir, que las aerolíneas ofrezcan esta posibilidad
dependiendo de la tarifa que el pasajero adquiera. En el Reino Unido, las discusiones se dieron más con respecto a los contratos de transporte, y el contrato de transporte fue estudiado por la Oficina de Comercio Justo en el Reino Unido, quien definió decidió que los contratos de transporte podían incluir una prohibición de transferencia de boleto, y en ese sentido consideró que no era contraria a la ley y dejó que las aerolíneas determinaran las condiciones en que dichas transferencias se daban. Y por último, en España, desde 1960, la transferencia de boletos está prohibida. Considera que los boletos son personales, nominativos e intransferibles, y en tal virtud esa discusión está zanjada. Pero más allá de eso, queremos también considerar que en este momento Chile se encuentra en una situación, o pues al menos antes de la pandemia se encontraba en una situación de competencia muy, muy favorable. Como podemos ver, la tarifa promedio en el mercado doméstico en Chile desde 2011 a 2019 venía bajando sistemáticamente. En ese periodo de tiempo hubo una reducción en la tarifa promedio del mercado doméstico de 55%, y eso llevó además a un aumento en la cantidad de pasajeros transportados, de más del 100% entre 2011 a 2019. Las condiciones con las que cuenta Chile hoy en día son buenas, no es necesario modificarlas, y por el contrario ha permitido que más personas se beneficien del transporte aéreo, que más personas puedan acceder a nuestros servicios y que evidentemente accedan a precios mucho más beneficiosos. Y en el mercado nacional, el mercado internacional no fue la excepción tampoco. Hoy en día la tarifa que ofrece Chile también, no hoy en día, pero en el periodo 2011-2019, la tarifa que ofrece Chile es un 44% más barata que lo que ofrecía en 2011. Y además, comparado con los otros mercados, es la tarifa que más ha bajado, siguiéndolo Brasil con un 41%. Eso también ha implicado que el aumento de pasajeros internacionales transportados sea casi el más alto de toda la región, con más de un 90% de pasajeros transportados. Vemos una correlación perfecta entre rebaja de precios y aumento de pasajeros transportados, tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional. Y eso ha generado que el mercado de Chile sea muy competitivo. Lo dice el Foro Económico Mundial. Chile se encuentra en el primer cuartil de competitividad de precios, por encima incluso de países como Singapur, Hong Kong, Alemania, Estados Unidos, que siempre consideramos que son países muy competitivos en materia de precios. Y hoy en día Chile se encuentra por encima de ellos. Este es un mercado eficiente, no requiere entonces intervención, y si se interviene hay que pensar en en el posible efecto contraproducente que podría traer esto al consumidor. Y ahora veamos qué está pasando con Chile en el panorama de hoy en día luego de la pandemia. Desafortunadamente, pues ha sufrido un impacto alto. En Chile se han perdido alrededor de 29 pares de ciudades servidas. Antes servíamos 115, hoy en día menos de 100. Y también se han perdido frecuencias entre los pares de ciudades que se siguen ofreciendo, pues se han perdido casi el 75% de frecuencias comparando diciembre de 2019 a diciembre de 2020. Eso ha llevado a que se presente una pérdida estimada de empleos de más de 120.000 y una pérdida estimada de la contribución al PIB por parte de la industria de más de 4.600 millones de dólares en Chile. Evidentemente esto hay que tenerlo en cuenta en el momento en que queramos o en el que se decida regular adicionalmente esta industria. Y además el COVID trajo consigo una reducción dramática de pasajeros transportados tanto en el mercado doméstico como en el mercado internacional, como vemos en la gráfica de la derecha. Vemos que además la recuperación de este mercado, al menos en el mercado nacional, puede llevar hasta el próximo año, a finales de 2022, y el mercado internacional posiblemente no se recupere antes de 2024. Sin embargo, las tarifas de ambos mercados siguieron bajando. Y esto incluso en una situación que es muy grave financieramente para los operadores en la región. Como podemos ver, las ganancias promedio por pasajero en la región son
deficitarias, casi de menos $20 promedio, y esto obviamente en la región. Y con respecto al porcentaje de ingresos, también ha reducido, ha sido pues una reducción dramática. Se espera que la reducción tampoco venga, o perdón, que la recuperación tampoco venga en este año 2021. Y en ese sentido, vemos que el posible impacto en el mercado es muy alto, que nos estamos jugando de alguna manera un mercado sano que puede llegar a recuperarse más pronto mientras menos regulación implique, y mientras más bien se mantengan las condiciones que venían mostrando un mercado sano, un mercado competitivo y un mercado de muy buena forma desde el punto de vista de competencia. Esa sería mi intervención, señora Presidenta. Agradezco muchísimo la participación y quedo muy atento a las preguntas que ustedes o los honorables senadores tengan a bien hacer. Muchas gracias a Alejandro Muñoz. Les propongo que sigamos con la siguiente intervención y de ahí abrimos espacio para las consultas. Achila tiene la palabra. ¿Quién va a exponer? Sí, señora Presidente. No en veo a principio los representantes. es Rodrigo Ananía, sí, ya lo veo. Sí. Aquí estoy, señora Presidenta. Rodrigo. Aquí estoy, muchas gracias. Muy buenos días a usted, al resto de honorables senadores y demás partícipes de esta sesión. Parto por agradecer esta importante invitación a exponer nuestro punto de vista sobre este proyecto de ley. Esto en nombre de la Asociación Chilena de Líneas Aéreas, gremio que reúne a prácticamente todas las líneas aéreas comerciales que operan en el país, tanto las extranjeras como las 3 compañías aéreas nacionales, LATAM, Sky y JetSmart. Tengo una presentación, si se me permite compartir. Enseguida. Bien, señora Presidenta, dividiré mi exposición en 2 grandes partes. En una primera parte hablaré sobre algunos números relevantes de la industria y acerca de la fijación de tarifas, y en una segunda parte me referiré expresamente a las figuras de retracto y endoso objeto de este proyecto de ley. Espero no llamar vuestra atención más allá de 10 minutos. Señora Presidenta, somos una industria cuya carta de presentación son números que deben enorgullecernos como país. En Chile, durante el año 2019, previo a la pandemia, la industria aérea aportó un 2,8% al Producto Interno Bruto, lo que se tradujo en una inyección a nuestra economía de $7.000 millones, de los cuales 1.900 millones recayeron sobre el sector del turismo a lo largo de todo el país. Además, la industria sustentó 191.000 empleos, de los cuales 59.000 recayeron también en el sector turismo. Chile, en Sudamérica, ejerce un marcado liderazgo. Chile es el país en que se vuela más, a razón de una tasa de 1,23 vuelos al año por habitante, lo que es un número muy impresionante. Doblamos, aquí como lo muestra la gráfica, doblamos a Argentina en este ítem, lo que sin duda dice mucho. Pero además Chile es el país en que se vuela más barato. En una comparación de tarifas base que se efectuó en el año 2019 para un viaje de alrededor de 1.000 kilómetros, la tarifa de Santiago a Antofagasta resultó ser la más barata en comparación a distancias análogas de otros países. Todo esto ha sido merced a políticas públicas, específicamente a la política aerocomercial de cielos abiertos que impulsó la Ley de Aviación Comercial. Ha sido gracias también a una mayor competencia que se ha dado particularmente durante los últimos años, con la irrupción de 3 compañías aéreas en el ámbito doméstico. Y también ha sido gracias
y esto es muy importante, a la segmentación de tarifas que conduce a que existan precios realmente muy bajos, tan bajos que esto ha permitido un proceso sostenido de democratización de los cielos. Y esto nos hace sentir como industria muy orgullosos, señora presidenta, porque hemos contribuido al bienestar de la población a través de un beneficio concreto, tangible, como es la conectividad. Tal como lo muestra la gráfica, esto es en el ámbito internacional, si al año 2010 volaron 4 millones de personas, al año 2019 lo hicieron 11 millones, sin perjuicio, lamentablemente, del desplome que significó la pandemia y que repercutió en una reducción de un 73%. Volaron en el año 2020 solamente 3 millones de personas en el ámbito internacional. Y en lo doméstico, mientras que en el año 2010 volaron 5 millones de personas, en el año 2019 lo hicieron 15 millones de personas. En el año 2020 esto se redujo drásticamente hasta un 57%, solamente volaron 6,4 millones de personas. Pero al margen de lo que sucedió durante el 2020, pre-pandemia, volaron 26 millones de personas en nuestro país, lo que es una cifra realmente impresionante. En conectividad, señora presidenta, tenemos cifras que son inigualables. Y esto así, cumpliendo con un requerimiento que los mismos parlamentarios han sostenido durante muchos años. Yo durante muchos años he estado participando en sesiones de este tipo y siempre los parlamentarios reclamaban y exigían mayor conectividad, y eso se ha ido dando durante los últimos años. Solamente cifras del 2010, desde el 2017 al 2021, no solamente pasamos de 2 a 3 líneas aéreas, sino que en rutas domésticas pasaron a atenderse de 28 a 40. Rutas interregionales sin paso por Santiago, de 10 se aumentó a 24. Ya no solamente hay 2 bases de línea aérea en Santiago, sino que y ninguna región, sino que en la actualidad hay 2 bases en Concepción, una en Concepción y otra en Antofagasta. Todo esto, señora presidenta, ha generado un enorme beneficio para los pasajeros y que todos conocemos. Los mismos honorables senadores han sido testigos privilegiados de esta evolución, y cómo el volar, que antaño era un lujo, hoy se ha transformado en un servicio de consumo masivo. Desde luego, señora presidenta, que hay espacio para mejoras y para aumentar y adaptarse a un estándar internacional en materia de flexibilidad. Pero de lo que se debe tener mucho cuidado es que no se dé un efecto contraproducente y que en vez de favorecerse a los pasajeros, a los consumidores, se les causa un perjuicio. Y ya IATA nos mostró el escenario internacional a propósito de esta materia y lo delicado que es intervenir y lo riesgoso que es intervenir con ley en este campo. Otra particularidad que es muy impresionante, señora presidenta, de la industria aérea. Según cifras del INE, el costo promedio del transporte en el quinquenio 2013-2018 subió en todos los medios de transporte, en buses, en microbuses y en taxis. ¿Qué pasó en el transporte aéreo? Disminuyó en un 40%. La verdad es que no conocemos ninguna otra industria en la que haya tenido un crecimiento tan exponencial y al mismo tiempo una reducción tan importante en materia de tarifas. Ahora, señora presidenta, ¿cómo se calculan los precios de los pasajes aéreos? Aquí hay algunos presupuestos muy importantes que señalar. Un asiento, señora presidenta, es un producto perecible. Si la compañía aérea no lo logra comercializar, no lo logra vender, ese producto se pierde. Las tarifas lo que hacen es que permiten segmentar la demanda y ofrecer distintos productos según la necesidad que tenga el pasajero y según su disposición a pagar más o menos.
De esta manera, dependiendo del tipo de tarifa y de los atributos que ésta tenga, los pasajeros volarán pagando más o pagando menos, teniendo siempre presente que el precio piso es menor al precio promedio. Dicho esto, ¿qué es lo que facilita la segmentación de la demanda? Bueno, facilita tarifas piso más baratas, y esto debido a la certeza que tiene la compañía aérea respecto a que la capacidad de la aeronave será ocupada, y esta certeza se da con cierta anticipación. También permite más oferta y precios más bajos, lo que se traduce en lo ya comentado, en una mayor democratización de los cielos. Y por último, permite la opción para el pasajero de elegir una mayor flexibilidad. El pasajero, al adquirir el ticket, va a poder decidir qué tarifa escoger, con más flexibilidad o con menos flexibilidad, y de eso va a depender el precio a pagar. Quien elige es el pasajero. Ahora, en esta segmentación de demanda se da una relación directamente proporcional y que ya ha sido comentada en la sesión pasada y en esta. A mayor flexibilidad, mayor es el precio. Y a menor flexibilidad, menor es el precio. Las tarifas más caras serán evidentemente las más flexibles, permitirán cambio de fecha, cambio de vuelo, endoso y retracto. Y el pasajero podrá ejercer todos estos derechos porque así él lo eligió y así estuvo dispuesto a pagar un adicional. En cambio, las tarifas más económicas no contendrán esa flexibilidad. El pasajero no podrá endosar, no podrá retractarse, pero en contrapartida volará pagando un precio muy bajo. Es esto lo que permite un rango amplio en materia tarifaria. Si bien una ley que impide vender mayor flexibilidad por separado, lo que va a significar es que ese atributo de la flexibilidad va a estar presente en todos los tickets aéreos, y ningún pasajero va a estar dispuesto a pagar un mayor valor por un atributo al que tiene derecho por ley. No correspondería pagar más. ¿Cuál sería la consecuencia? Bueno, la consecuencia es que las tarifas más altas tenderían a desaparecer, y para compensar ese menor ingreso también tenderían a desaparecer las tarifas más económicas. ¿Quién ganaría? Ganaría aquel pasajero que puede pagar más. ¿Quién perdería? Aquel pasajero que puede pagar menos. Un ejemplo muy concreto: la tarifa piso a Punta Arenas es de 21.000 pesos. Es evidente, y no hay que trabajar en la industria para entender que si a todos los pasajeros se le cobrara 21.000 pesos, no se financia el viaje, el vuelo hacia Punta Arenas. La única manera de financiarlo es que otros pasajeros paguen más. ¿Y cómo se logra eso? Es vendiéndole flexibilidad por separado. De ahí la importancia es que la flexibilidad sea un atributo que pueda ser comercializado. En síntesis, señora presidenta, la flexibilidad impuesta por ley conduce a una menor previsibilidad de la demanda, y eso trae dos consecuencias: que las tarifas más bajas no serían sostenibles y que a su vez habría un impacto negativo en la oferta. Se dañaría la demanda, pero a su vez se dañaría la oferta, y los perjudicados naturalmente sería el público, los consumidores. Dicho esto, me voy a referir, señora presidenta, específicamente a las dos figuras que están en discusión en el proyecto de ley Incremento. Parto por el retracto. Señora presidenta, nosotros creemos que en los términos en que fue aprobado el retracto por los honorables diputados, se logra un ajuste a un estándar internacional. Ya lo dijo Yata, esta es la norma que rige en Estados Unidos. 24 horas, el derecho a retractarse con 24 horas de posterioridad a la compra. Pero es muy importante, este beneficio de retracto post 24 horas se sumaría a otros beneficios que el pasajero tiene. En particular, se sumaría al retracto por impedimento médico, que el proyecto de ley pro consumidor, que ya está en tercer trámite constitucional, contempló. Ayer la Comisión de Economía recomendó la aprobación de todos los cambios hechos por el Senado, y esto pasará entonces a la sala
de la Cámara de Diputados, por lo que se vislumbra que en los próximos meses esto va a ser ley. El pasajero va a tener derecho a, con la sola presentación de un certificado médico, a retractarse de su ticket aéreo, dando un aviso incluso antes del vuelo, ni siquiera 48 horas antes del vuelo, lo que es un gran beneficio y es muy importante considerarlo porque las 5 mociones refundidas en este proyecto de ley, si uno revisa su fundamentación, todos ellos se inspiraron en problemas médicos que podían afectar a los pasajeros. Bueno, esa solución la está dando el proyecto de ley pro consumidor. Se sumaría además, señora presidenta, al retracto que los pasajeros pueden acceder a una tarifa más flexible y pensando fundamentalmente en el pasajero frecuente o en el pasajero corporativo que tienen una capacidad de pago mayor y de esa forma no perjudicar al pasajero más sensible al precio, a la señora Juanita que no va a tener esa posibilidad de pagar una tarifa adicional. Se suma a la flexibilidad que las compañías aéreas ofrecen gratuitamente y que esto en general es muy desconocido. Muchas veces todas las compañías aéreas, no muchas veces, todas las compañías aéreas tienen políticas de flexibilidad ante situaciones de fuerza mayor que afecten a los pasajeros, incluso por motivos médicos. Ahora lo viene a regular el proyecto de ley pro consumidor, pero eso ya existía de manera autorregulada. Y por último se sumaría al endoso que este mismo proyecto de ley está contemplando. Ir más allá en este proyecto de ley, contemplando o visualizando un retracto en mayores términos, creemos, señora Presidenta, que no sería recomendable. Por varias razones. Primero, porque alteraría, lo ya dicho, la proyección que las compañías aéreas hacen de sus ingresos, dando incertidumbre respecto a qué capacidad de la aeronave será ocupada. Y eso repercute en la fijación de las tarifas, porque las compañías aéreas fijarían las tarifas a futuro considerando un determinado porcentaje de pasajeros que se van a retractar. Es cierto que mientras más cercano sea el vuelo, el retracto causa un mayor perjuicio. Y esto porque va a ser más difícil para la compañía aérea lograr vender ese ticket y es posible que no lo logre vender. Pero un retracto con bastante antelación al vuelo también es perjudicial y es muy perjudicial. En general, los diputados en sus exposiciones pensaban, y uno lee las fundamentaciones de los proyectos de ley, y esto está inspirado en el pasajero que tenga una contingencia, lo que está muy bien y es muy bien intencionado. Sin embargo, un retracto que vaya más allá de lo aprobado no solamente sería ocupado y ejercido por un pasajero que tenga una contingencia, sino que por cualquier pasajero que, por ejemplo, ve una tarifa, después de que ha comprado un ticket, ve una tarifa más conveniente en la misma línea aérea, en otra compañía aérea o en otro destino y dice, mejor me retracto y así compro este otro ticket más barato. Pensemos en los viajes de grupos, de los colegios, de los adultos mayores. Las mismas agencias de viaje podrían llevar a los pasajeros, sea un grupo o pasajeros determinados, diciéndole, oiga, ¿por qué no se retracta del ticket que ya compró y aprovecha esta oferta o este precio más barato en este otro destino? El perjuicio para el sistema de fijación de tarifas de las compañías aéreas sería brutal. ¿Y eso a quién afectaría? No solamente a las compañías aéreas, ¿cierto? Afectaría a los consumidores en su conjunto y por ende a la conectividad del país. Creemos que en los términos en que fue aprobado el retracto 24 horas post a la venta y que se sumaría al retracto por impedimento médico del proyecto de ley pro consumidor es más que suficiente. Es un gran beneficio para los pasajeros. Ir más allá sería peligroso. Y en cuanto, señora presidenta, al endoso, nosotros creemos que se mantiene lamentablemente el riesgo de la reventa. Los honorables diputados, conscientes de este riesgo, adoptaron ciertos recaudos en el proyecto de ley, que solamente se podían desahogar una vez, que solamente podía ser entre personas naturales, lo que además es obvio porque todos los tickets aéreos están a nombre de personas naturales, no de personas jurídicas, y fijaron un límite
en cuanto al número de retractos al año, hasta 3 endosos por persona para cada compañía aérea. Eso en el ámbito nacional significa 9 retractos, dado que son 3 compañías aéreas, pero aún así el riesgo de reventa se mantiene y sería fácilmente burlable. Por ejemplo, señora Presidenta, y disculpe que ocupe su nombre, yo mismo puedo ir a una compañía aérea y comprar un ticket a nombre suyo, doy su root y le invento una cuenta Gmail, jimenaordenes90x@gmail.com, y después me meto al sistema que tendría que habilitar la compañía aérea a efectos de endosarlo. Sería fácilmente burlable el sistema de reventa. Algunas consideraciones, señora Presidenta. Tal como lo expuso IATA y tal como se dijo en la sesión anterior, esta es una norma prácticamente inédita a nivel mundial. No existe en otros lados, solamente en Perú, que si bien la contempla, considera un cobro para efecto del endoso. En cambio, en la norma que que fue aprobada por la Cámara de Diputados, sería gratuito, lo que aún más incentiva la reventa. Si ya en Perú, con cobro y todo, hay reventa, imagínense si esto además fuese gratuito. La necesidad de este endoso va a disminuir absolutamente. Primero con el impedimento, con el retracto por impedimento médico del proyecto de ley pro consumidor al que ya me referí, y segundo con el retracto post 24 horas de la compra que está en este mismo proyecto de ley. La necesidad del endoso con estas dos medidas decreció absolutamente. Señora Presidenta, esto de que en el ámbito nacional haya durante el año hasta la posibilidad de endosar hasta 9 veces, realmente no lo entendemos. Realmente no lo entendemos. Parece, visto desde afuera, un número bajo, pero no lo es, es un número altísimo. En Chile, la tasa de vuelo por habitante al año es de 1,4, considerando el transporte nacional e internacional. Si solamente se considera el transporte nacional, es de 0,78. ¿Para qué entonces 9 retractos al año? Es un número muy importante. Alguien podría decir, sí, pero es que yo viajo 40 veces. Bueno, si usted viaja 40 veces, entonces usted es un pasajero frecuente. Y como pasajero frecuente tiene la posibilidad de pagar más por una mayor flexibilidad. Y eso va a permitir que la persona que no puede pagar más como usted y que tiene que pagar menos, pueda volar. Porque esa persona es más sensible a cualquier alza en la tarifa de impuestos. Lo mismo con las personas jurídicas. Si una persona jurídica compra mucho vuelo, bueno, entonces es un pasajero corporativo que puede pagar más. Dicho esto, uno se pregunta, entonces, ¿a quién beneficia esto? A personas que viajan excepcionalmente y que puedan tener alguna contingencia. Pero ¿cuántos viajan esas otras personas que no son viajeros frecuentes? ¿Cuántas veces viajan al año? ¿3, 5, 10? Y se le va a dar el derecho a endosar 9 veces. ¿No es excesivo, señora Presidenta? Por último, y como argumento muy importante, está el escenario pandemia. Aquí la crisis del transporte aéreo, como en tantas industrias, ha sido realmente catastrófico. Los escenarios más optimistas apuntan a que esto se va a recuperar en el año 2024, pero siempre dentro de un plano de una gran incertidumbre. Es el momento entonces para empezar para legislar con medidas que pudieran no ser razonables, que pudieran impactar negativamente en los consumidores. Palabras finales, señora Presidenta. Nosotros creemos que está bien, que se puede avanzar, pero adoptando los recaudos necesarios. En el retracto, aprobándolo en los mismos términos en que fue aprobado por la Cámara de Diputados, y tratándose del endoso pensando en recaudos para disminuir el riesgo de la reventa. En este sentido, nosotros lo que solicitamos es que previo a legislar, previo a que se avance en el trabajo que realizará esta honorable comisión, se analice el efecto acumulado que tendrán las figuras del retracto por impedimento médico del proyecto de ley pro consumidor, el retracto post 24 horas que contempla este proyecto de ley, y además
esta figura del endoso, respecto al cual hay que tener pero muchos cuidados por el efecto contraproducente que puede conllevar. Con esto termino, señora presidenta. Quedo muy atento a las preguntas que puedan efectuar los honorables senadores. En la sesión pasada hubo muchas inquietudes, sobre todo jurídicas. Yo soy abogado y conozco bastante la materia, así que quedo totalmente a vuestra disposición. Muchas gracias. Gracias. Ahí a Presidenta. Chile. Senador Chaguán, les voy a pedir que desplieguen la pantalla completa. Senador Chaguán tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Dos preguntas. Una, hay un proyecto de ley que fue presentado por miembros de esta comisión, que es el 8602-03, que está en la Comisión de Economía y que dice relación con un tema que es conexo a este y que sería bueno también poder traer a colación a esta comisión, que dice relación con la sobreventa de pasajes, que también es un tema que debiera ser regulado y que deja muchas veces a los pasajeros abajo del avión, justamente porque hay un margen de sobreventa de vuelo que realizan justamente las aerolíneas comerciales. Un primer tema que quisiera plantear. Segundo tema que me gustaría plantear dice relación con un tema también conexo a este proyecto y dice relación con la venta de vuelos que se hizo durante esta pandemia y que en definitiva por cierre de aeropuertos y cierre de fronteras no se pudieron efectuar o ejecutar, que también es un tema, yo diría, relevante. Y el tercero dice relación, por supuesto, con establecer una norma de endoso. Yo soy partidario efectivamente de que se hagan los endosos. Este es un tema que hemos planteado varias veces junto con el senador Letelier, que es importante que se pueda generar los endosos respectivos, obviamente con normas de equilibrio correspondientes. Hay otro proyecto de ley también con el senador Letelier que está también en la Comisión de Economía. Entonces, hay que buscar los equilibrios necesarios, me parece adecuado, pero me gustaría además que el tema de las sobreventas de vuelo que realizan las aerolíneas comerciales, que es una práctica habitual, porque las aerolíneas comerciales lo que hacen es que calcular que en definitiva un determinado número de pasajeros falla, no llega finalmente al avión, y por tanto lo que hacen siempre es que hacen un delta de sobreventa. Nosotros pedimos justamente en virtud de ese proyecto de ley que se sometiera a la ley, a la ley del consumidor, justamente para evitar esa sobreventa. Sabemos que eso puede provocar un perjuicio a la línea aérea, pero en definitiva también están los derechos del consumidor de por medio. Eso es, presidente. A ver si podemos. Muchas gracias, senador Chaguán. Senador Letelier. Presidenta, mire, con todo respeto a nuestros invitados, hay por momentos tonos que a mí me incomodan, don Rodrigo y don Alejandro. Hay tonos que no me son adecuados. Quiero tratar de decirlo con la máxima calma posible, porque estaba hablando con la Comisión de Transporte del Senado de la República, y nuestra labor no es hacerle ni facilitarle los negocios necesariamente, es equilibrar los intereses de partes distintas, de actores distintos. Está bien, usted defiende los intereses de los dueños de sus empresas, pero creo que el contexto y la forma de plantear esta conversación tiene que ser más adecuada. Lo quiero decir con mucho respeto, pero también con mucha firmeza. Nosotros vivimos en un país donde la regulación de defensa de los derechos del consumidor aún es muy precaria. Y si no fuera por el Tribunal Constitucional, las cosas serían muy distintas. Y la historia va en una dirección de mayor defensa de los derechos de los consumidores. Y me habría encantado escucharlos a cualquiera de los dos tener una voluntad de una palabra favorable a quienes les compran los pasajes y les viabilizan el negocio. No lo vi. Entonces me van a perdonar. Conocemos la industria, la conocemos bien. Hemos como comisión incluso manifestado nuestra voluntad de que se encuentre mecanismos de colaboración con la industria en medio de la pandemia.
Y por eso mismo llama la atención el tono en cual ustedes hacen ciertos planteamientos. Entonces, el derecho a endoso, de repente uno se pone con voluntad de ir más allá de lo que uno incluso por momentos quería lo adecuado. No puede ser que en un país tan largo como el nuestro, donde hay factores climáticos, donde hay diferentes realidades, que se cuestione el endoso. Quiero decirlo, y que no se entienda que hay que quizás abrirse de mejor forma. Nadie quiere, yo no quiero, facilitar el mercado paralelo como existe en otros países. No nos generen la tentación para aquello, por favor. Porque en México o en otros países los mercados paralelos, el mercado negro, es gigante. No estamos buscando eso para Chile. No estamos buscando eso. Sí queremos un equilibrio mejor entre lo que son el desarrollo de la industria y los derechos de los consumidores. El equilibrio actual no es adecuado. Yo le haría una invitación a abrirse, a comprender que va a haber legislación en esta materia. Va a haber, pero va a haber si es que una más sustentable, si el tono y la forma de dialogar estos puntos son distintos. Lo quiero plantear porque me incomodó los tonos con los cuales se dirigen a la comisión del Senado de la República. Somos muy respetuosos de escucharlo, escuchamos las organizaciones de los consumidores, pero créanme, somos usuarios. Y como usuario yo le podría dar una larga lista de malas experiencias, de muy malas experiencias. Y por ende, les pido que busquemos los justos equilibrios para algo que es necesario. El retracto se tendrá que ver en qué plazos, en qué condiciones. En otros países tienen legislación bastante más avanzada que la nuestra en defensa de los consumidores. Entiendo que para ustedes, en la medida que se avanza mucho, ustedes nos amenazan y amenazan a todos. Bueno, las tarifas más bajas se van a ver afectadas. No, sí, puede ser. Puede ser. Después uno también puede hacer regulaciones más duras y más difíciles para la industria, que no es nuestra intención. Nuestra intención es buscar un nuevo equilibrio. Solo eso, Presidenta, porque creo que esta conversación hay que establecerla en un tono bien distinto. Sabemos por qué hay tantos pasajeros en Chile. Sabemos que hay muchos que son trabajadores mineros, charter, etcétera. Sabemos cómo funciona esto. Entonces le pedimos, y no queremos el mercado negro, pero no nos traten como que no sabemos lo que está en juego y que no vamos a defender los derechos de los consumidores que hoy están precarizados en sus derechos solo porque tenemos un tribunal constitucional que tiene los días contados en lo que va a poder mantener en el futuro cercano. Entonces yo creo que es mejor que se abran ustedes también este diálogo de otra manera. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, senador Letelier. Estamos cerca de la orden del día. Yo les quiero agradecer a los expositores y yo concuerdo con el senador Letelier que acá lo que está a la base de las distintas mociones parlamentarias que hablan particularmente de endoso de pasaje aéreo es garantizar mayores derechos de los consumidores. Y lo digo porque cuando se habla de un nuevo equilibrio, efectivamente a mí me llamó la atención y también lo planteo con mucho respeto a esta mirada tan apocalíptica de una iniciativa legal como la que estamos promoviendo y que vamos a trabajar. Hoy día ya en su segundo trámite nos parece que es urgente. Sin duda valoro lo que se ha hecho en la ley pro consumidor, porque yo viajo de regiones extremas, yo represento la región de Aysén en la Patagonia, y viajo constantemente a la capital. Y he visto la sensación de abuso que sienten los usuarios. Ahí hay una sensación que está muy arraigada. Personas que están enfermas y tienen que comprar 2 asientos. Si se trata, por ejemplo, de algún problema de salud de tipo traumatológico que requiere más espacio. En fin, hay un sinnúmero de situaciones a las cuales ya no queremos quedar indiferentes respecto cuando se plantea que esta situación es inédita. Nosotros le hemos pedido también
un análisis comparado a la Biblioteca del Congreso Nacional que vamos a revisar en la próxima sesión, porque si Perú la tiene ya no es inédito. Entonces también revisar qué pasa ahí. Yo creo que avanzar en mayor protección para los derechos de los consumidores y de los usuarios de líneas aéreas sin duda que es importante. Así que les propongo que, no sé si hay otras palabras, pero creo que es importante que revisemos el análisis de la Biblioteca del Congreso Nacional y creo que tenemos que con mayor fuerza empujar este proyecto para que vea la luz. Senador Chaguán está solicitando la palabra. No sé si la ministra... Simplemente para pedir acuerdo de la comisión para que el boletín 8602-03 pueda ser traído a la vista para que se pueda ser considerado como eventual indicación al proyecto. Decía relación con el tema de las sobreventa de pasajes que hacen las aerolíneas y poder someterlo a la ley del consumidor. Yo creo que es fundamental proteger a los consumidores para este efecto. Y por último, más que tratarlo en forma específica, que pueda ser incorporado como indicación dentro de esta misma tramitación. Eso era, presidente. Ok. Así será. Ministra. Solo un comentario respecto a eso. La sobreventa está regulada en el Código Aeronáutico. Podríamos mirar y perfeccionar eso. Y quiero solo también transmitir el interés del Ministerio de buscar un buen equilibrio. Nuestro rol es fortalecer el desarrollo del transporte en todas sus modalidades y tenemos que buscar ese equilibrio, por supuesto, con el bienestar de los pasajeros, que también está definido entre las funciones de las cuales se tiene que preocupar la Junta de Aeronáutica Civil, que está localizada en el Ministerio. Así que nuestro interés es buscar el mejor equilibrio, teniendo en cuenta que sí existen riesgos que podrían afectar el acceso al transporte aéreo de muchas personas. También vemos que hay experiencias internacionales valiosas de las cuales podemos tomar referencia, especialmente países donde hay mercados que protegen los derechos de los consumidores, y creo que no es tan difícil alcanzar ese equilibrio. Así que vamos a hacer nosotros también un esfuerzo por parte nuestra de aportar esos antecedentes. Gracias, ministra. Senador, disculpe que insista. Senador García Huidobro. Disculpe. Muchas gracias. Yo en primer lugar quiero agradecer las exposiciones porque creo que este es un proyecto complejo, delicado, y que si queremos realmente favorecer, como lo queremos todos, a nuestros consumidores, tenemos que ver los pros y los contras y cuáles serían las consecuencias justamente de una legislación que a lo mejor hay que reestudiar. Yo comparto con la ministra que en este sentido lo que más importante es que tengamos el mejor acceso y lo más barato posible a lo que es el transporte en un país tan largo como el nuestro, porque sin duda es muy distinto un país europeo como los países, como el país. Ellos están bastante cerca, todos de ellos, y nosotros estamos bastante lejos, no solamente de otros continentes, sino también al interior de nuestro país. Yo quisiera consultarle qué ocurriría, estoy poniéndome un poco abogado del diablo, la posibilidad que una persona compre pasajes justamente con posibilidad de especulación. De alguna manera se compra con un grupo un avión, un charter, no charter, avión, se compra y el día de mañana se endosan y se pueda prestar para un negocio absolutamente distinto a lo que es el negocio de la aerolínea. Porque el hecho de endosar, sin duda, creo que hay que buscar alguna solución. Pero se puede prestar también, no sé si se puede prestar, pero me da la impresión que se podría prestar también para un negocio distinto y justamente estar tratando de comprar anticipadamente muchas veces esto y después endosarlo y hacer un negocio interesante. Estoy pensando en situaciones y yo creo que en esto vamos a tener que ser muy abogados del diablo con el fin de que, sin duda, si hay que aprobar una legislación como esta sea lo más equilibrada y que no, de alguna manera, como se dice, que los cuidados del sacristán no vayan a matar al señor cura, porque lo que queremos justamente hoy día, y lo vimos en la sesión anterior, es que en muchos casos
los pasajes aéreos son la mitad o más baratas que sale hoy día. Muchas veces el impuesto de aeropuerto sale más caro que el pasaje. Eso posiblemente por una situación puntual. Obviamente, hoy día por pandemia ocurre eso. Pero lo que a mí no me gustaría es que por tener sin duda una defensa que tenemos que tener del consumidor, a la larga le estemos afectando los bolsillos a la gente más vulnerable que no va a poder seguir viajando en avión. Entonces, es un tema que tenemos que coordinar y ver de la mejor manera posible poder consensuar con el fin de que sin duda podamos mantener ese aumento justamente en el transporte aéreo, pero también la posibilidad de mantener bajos precios en los pasajes. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador García Huidobro. Senador Navarro había pedido la palabra. Le vamos a dar también a Rodrigo Ananías ahí para la respuesta. Bueno. ¿No? Rodrigo Ananías, por favor. Muchas gracias, señora senadora. Parto por responder al honorable senador Letelier. Nada más alejado de nuestra intención ha sido ocupar un tono que pueda molestar, y si eso le pareció, le ofrezco todas las disculpas del caso, y con esto también hablo por Alejandro Muñoz de IATA. Simplemente quisimos ser muy claros en el breve tiempo de exposición en cuanto a los riesgos de las medidas que se están legislando. Nosotros como asociación, y esto ha sido en diversos proyectos, hemos apoyado sostenidamente y significativamente el aumento de derechos a los pasajeros aéreos. Y esto es importante, señora presidenta, porque hasta el año 2015 había una serie de materias que no estaban reguladas y que podían significar una desprotección para los pasajeros aéreos. Pero ese escenario ha cambiado. Y a partir del año 2005 ha habido una serie de modificaciones legales en donde se ha regulado la sobreventa, y con esto respondo al senador Chaguán, que está regulada la sobreventa, que forma parte de la Ley de Protección al Consumidor. De hecho, el proyecto de ley pro consumidor que está por aprobarse definitivamente por el Congreso, también entra a regularla con nuevas compensaciones para los pasajeros aéreos. Y además de la sobreventa, otras iniciativas legales nosotros las hemos apoyado sostenidamente. Es curioso que, no obstante el transcurso de los años y no obstante la serie de normativas legales que han afectado, que se han referido a la industria aérea, aumentando los derechos de los pasajeros, se siga sosteniendo que existe una sobreprotección para los pasajeros aéreos o una situación de privilegio para los pasajeros aéreos. Son probablemente los consumidores con más derechos en la legislación. Tienen un múltiple de beneficios que otros que ya se quisieran otros consumidores, y de hecho otros consumidores dentro de los medios de transporte. Para empezar, en materia de sobreventa tienen compensaciones predeterminadas por la ley. Si alguno es afectado por una sobreventa, que es una situación absolutamente excepcional, va a recibir una compensación predeterminada por la ley, sin perjuicio además de su derecho a solicitar una indemnización. La sobreventa es una figura que yo entiendo que genera mucho ruido, pero en la práctica tiene una incidencia absolutamente excepcional, y las estadísticas, tanto del CERNAC como de la Junta Aeronáutica Civil, así lo avalan. Los derechos, los pasajeros aéreos van a tener el derecho a retractarse por un certificado médico, además que es un enorme beneficio. Simplemente lo hemos querido hacer presente. Además tienen compensaciones tratándose de retrasos y cancelaciones garantizadas. Fíjese que en el proyecto de ley pro consumidor establece el derecho a una compensación por retraso y cancelaciones consistente en un pago de 0,5 unidades de fomento, estamos hablando de prácticamente 15.000 pesos, por cada 3 horas de retraso del vuelo ante una situación de retraso o de cancelación. Los derechos de los pasajeros aéreos no están en un desequilibrio, en el desequilibrio que se cree. Están con un mucho mayor equilibrio del que se piensa, y nosotros como asociación
cada derecho que piense otorgársele adicionalmente, en principio estamos a favor. Si lo que nos interesa es tener a pasajeros contentos, a pasajeros que no reclamen. Si un pasajero queda en tierra, es un problema para la compañía aérea. Si un vuelo se suspende o cancela, no solamente el perjudicado es el pasajero, también es la compañía aérea. Lo peor que le puede pasar a una línea aérea es que su avión quede en tierra, que un pasajero se quede en tierra, porque eso se transforma en un problema. Los derechos los apoyamos. Simplemente solicitamos, y lamento mucho que el senador o alguien más haya tenido la impresión del tono, simplemente solicitamos que se adopten los recaudos para que no haya un perjuicio, un efecto contraproducente. Rodrigo, disculpe que lo interrumpa, pero ¿bajo qué condiciones? Porque a mí no me queda claro si están de acuerdo con la figura del endoso o no. Si están de acuerdo, ¿bajo qué condiciones? Porque el objetivo del proyecto de ley y lo que buscamos es retracto y endoso. Sí, respecto del endoso, creemos que debiera limitarse un poco más para evitar los riesgos de una reventa. ¿Cómo podría limitarse? Bueno, en cuanto al número de veces en que pueda ejercerse, en cuanto al periodo, por ejemplo, en que tenga lugar el endoso, porque una persona compra un ticket aéreo con 6 meses de anticipación, por ejemplo, y lo endosa, es bien difícil pensar que está afectado por un problema. Es bien difícil pensar, no creer que está especulando. Lo más probable es que sí lo está haciendo. Entonces, señora presidenta, yo no es nuestra intención, porque aparte, déjeme decirle, es una materia de muy difícil regulación. Encontrar la medida exacta es muy difícil, pero esto puede ser materia de estudio. Ahí ya le di 2 tips en cuanto al número de veces que se puede ejercer, en cuanto a restringir el tiempo en que se puede ejercer, más los recaudos que ya adoptó la Cámara de Diputados. Desde luego, solamente entre personas naturales, desde luego, un endoso por ticket aéreo. Eso, señora Muchas presidenta. gracias. Ministra, con eso cerramos. Presidenta, yo ya planteé nuestros comentarios. Como digo, el interés es que encontremos un buen equilibrio y también vamos a explorar nosotros qué otros antecedentes hay en otros países y cómo se compatibiliza con lo que ya está cubierto en el Código Aeronáutico. Nos interesa mucho que los ciudadanos comunes tengan acceso al transporte aéreo. Y yo quiero hacer esa diferenciación porque es cierto que la demanda ha crecido mucho y también aquí se mencionó, ha crecido en parte por un uso masivo del avión como modalidad de transporte de trabajadores a la minería, por ejemplo. Entonces también es importante ver el acceso que han tenido los ciudadanos comunes al transporte aéreo, separando esos grupos que no están financiados por ellos mismos. Creo que hay elementos que son bien importantes de considerar, porque ese es el grupo que nos interesa a nosotros, que las empresas trasladen a los trabajadores muy bueno también, y ahí se produjo un fenómeno y es que los aviones de regreso empezaron a traer a las familias, y con eso hubo un acceso de ciudadanos comunes, digamos. Entender un poco más esta dinámica del mercado nos parece también muy necesario para saber quiénes son los grupos más afectados y cómo se pueden abordar. Y vemos que además es una industria en que la demanda es tremendamente sensible al precio, muy elástica. Así que también tenemos que ver cuáles son los rangos de variación que podrían de verdad tener un impacto en la demanda o no, y a quienes podría afectar más, y tal vez sean las personas de ingresos más bajos. Entonces, por eso, o que están en el límite inferior de aquellos que acceden al transporte aéreo. Creo que hay algunos temas cuantitativos que todavía tenemos que explorar y yo propongo que desde el Ministerio hagamos ese aporte también para un análisis más detallado. Señora presidenta. Muchas gracias, ministra. Lo vamos a combinar con el informe de la Biblioteca del Congreso Nacional. Rodrigo Naníez. Señora presidenta, muy cortito, simplemente muy breve, por favor, ya estamos a la orden del día. Si lo tiene a bien la comisión, como asociación nos interesaría también poder ser invitados al resto de la discusión en particular para atender cualquier eventual consulta que tengan los parlamentarios frente a otras exposiciones. Así tal como está invitado el señor Calderón, a nosotros también nos gustaría mucho participar. Gracias. Okay.
Gracias, Rodrigo. Chaguán, Lo que pasa es senador. que no ha contestado la pregunta respecto a qué ocurre con los pasajes comprados durante la pandemia y con posterior cierre de los fronteras o aeropuertos. Porque acá lo que ha habido es que las compañías simplemente se han limitado a señalar que se deja sin efecto, pero no hay ninguna indicación de cómo finalmente que el consumidor pueda retomar o consultar respecto de cómo finalmente hacer cambio de ese pasaje para una fecha. ¿Qué pasa con ese pasaje? ¿Se perdió? ¿Queda como un activo? ¿La persona puede recurrir después a la compañía? O sea, no hay tampoco un procedimiento y sería súper interesante que se fijara un procedimiento para que muchas personas que compraron pasajes aéreos que hoy día no pueden usarlo, finalmente tengan un procedimiento para los efectos de poder usarlo posteriormente. ¿Contesto, señora Gracias, presidenta? senador Ananías. Sí, senador Chaguán, la verdad, desde el día 1 de la pandemia, todas las compañías aéreas han fijado una política de absoluta flexibilización frente a las restricciones de los vuelos. Yo no conozco de ni un caso, pero de ninguno, y soy abogado de varias compañías aéreas, en que los derechos de los pasajeros hayan quedado a la deriva. Esta flexibilización parte desde la posibilidad de reagendar el vuelo en un determinado periodo de tiempo, incluso hasta de un año. Se ha dado plazo que ahora va a tender a extenderse con las nuevas restricciones, la posibilidad de efectuar cambios a otros destinos, todo esto sin pago de multa, por supuesto, por parte de los pasajeros, y por último también incluyen la posibilidad de un reembolso. La ley es muy clara en este sentido. El Código Aeronáutico establece que si un vuelo no puede realizarse por fuerza mayor, el consumidor tiene el derecho a dejar sin efecto el contrato de transporte aéreo y por ende procedería el reembolso. La casuística, senador, en estos casos es pero múltiple, porque va a depender de cuánta anticipación compró el ticket el pasajero, si lo hizo antes o durante la pandemia, si lo hizo con mayor o menor flexibilidad, si es nacional o internacional. No es solamente, pues, no es posible llegar y dar una respuesta única, pero lo que sí le puedo garantizar en un 100% que todas las compañías aéreas, y uno lo puede verificar metiéndose a los sitios web de la línea aérea, todas tienen su política de flexibilización tratándose de la pandemia. Gracias, Rodrigo. Hernán Calderón. Está sin micrófono. Gracias, presidenta. Saludar a todos los honorables senadores y a todos los invitados en esta comisión. Yo quiero hacer dos aclaraciones puntuales con respecto al endoso de pasajes. Me parece de que lo que han expresado aquí la gente de IATA y los dos organismos representativos de las líneas aéreas no se ajusta a la verdad, señora presidenta. El propio LAN reconoce de que de 8 millones de pasajes en un tiempo normal, que estábamos hablando de algunos años atrás, en tiempos normales, 400.000 pasajes, personas no tomaron los vuelos, se perdieron. Aproximadamente el 5% de los pasajes que compran los consumidores no son utilizados. Esto significa, desde mi punto de vista, un ingreso ilícito por parte de las líneas aéreas, porque se están quedando con la plata de los consumidores al no darle la posibilidad de endoso ni tampoco de retracto. En consecuencia de que podría asumirse, y a lo mejor diciendo, cuando no hay sobreventa, lógicamente que si el pasajero no llega se pierde el pasaje, pero los aviones van a salir llenos igual, porque hay la política de sobreventa cubre inmediatamente a ese pasajero que no llegó, justamente lo cubre y tiene el otro de reemplazo. ¿Y por qué entonces no le permite que esa persona que compró un pasaje no lo pueda utilizar, pueda endosarlo o pueda retractarse sabiendo que hay un reemplazo? La política de sobreventa
también opera cuando faltan pasajeros para llenar el avión, o si no va a tener que ofrecerle, que le voy a ofrecer la comida, le voy a ofrecer le voy a ofrecer también el hotel, le voy a ofrecer o el transporte, le voy a ofrecer dinero como indemnización porque no lo pude cubrir porque ya vendí más del avión, vendí más de los pasajes. Por lo tanto, endosar el pasaje no le afecta a una línea aérea. No tiene ningún efecto. El único efecto que tiene es que el pasajero que iba a viajar fue reemplazado por otro. Nada más. Igual va a tener la sobreventa. Distinto sería si la industria no tuviera sobreventa. Si no tuviera sobreventa, yo estoy de acuerdo que el pasajero tiene que ocupar su pasaje y si no fue, lo pierda. Pero cuando hay sobreventa, no tiene ninguna justificación que no pueda endosarlo y retractarse. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Que la industria tiene considerado un 5% de utilidades por pasajeros que no transporta. Ese es el punto. Y yo creo que eso tiene que quedar súper claro. La propia industria reconoce, el mismo LAN reconoció que dice, mire, de 8 millones de pasajeros que yo transporté, 400.000 no volaron. Bueno, 400.000 pasajes que quedaron de beneficio para la industria sin haberse utilizado y que los consumidores los pagaron. Eso creo que hay que aclararlo bien, porque de otra manera quiere decir que tienen considerado ese porcentaje de pasajeros que no vuelan como parte de las utilidades para poder hacer el negocio rentable. O sea, si me va a decir de que porque los pasajeros no vuelan voy a tener que subir los pasajes, creo que es bastante perverso el tema. Es bastante perverso. Quiere decir que yo estoy trabajando en base a que hay una cantidad de pasajeros que no van a ocupar el servicio. Eso es el primer punto. Y en el segundo punto, lo que decía el señor Ananía, no es cierto. Las líneas aéreas pusieron condiciones inaceptables para los pasajeros en cuanto se suspendieron los vuelos por efecto de la pandemia. Plazos establecidos que si no se ocupaban al 31 de diciembre se perdían los pasajes. Segundo, las devoluciones que hicieron fueron excepcionales y con justificaciones por parte de los consumidores porque ya no podían reprogramar o volar. Y en tercer punto, no se devolvió el total del pasaje, se devolvía parcialmente. Entonces, claramente estas son cosas que hay que aclararlas. La demanda colectiva que tiene Conadecus la hizo contra LAN, pero contra LATAM principalmente, contra Sky también se hizo, también está la demanda, justamente porque no se ha cumplido con la devolución de los pasajes o lo que les solicitábamos en su momento, una reprogramación o posibilidad de endosar el pasaje, cosa que tampoco fue aceptada. Eso es por lo menos lo que hay que aclarar. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, Hernán Calderón. Les quiero agradecer a todos, a quienes nos acompañaron durante esta sesión, a la ministra, a los representantes ahí de las líneas aéreas y al equipo también de la Biblioteca del Congreso Nacional, al equipo de la Secretaría Ejecutiva y a Hernán Calderón también. Así que encontramos la próxima semana. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, esta se cierra. Recording stopped.